Bienvenidas y bienvenidos a esta clase sobre lingüística. Primero comenzaremos por definir qué es la lingüística. Bueno, es una disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje. Estudia las estructuras del lenguaje humano, sus variaciones a partir de las diferentes lenguas y qué condiciones posibilitan al ser humano para comprender el lenguaje y comunicarse a través de él. Como toda ciencia va a tener sus propias propuestas teóricas, sus métodos de análisis y su campo de estudio propio. Es una ciencia pluridisciplinaria porque se apoya en otras ciencias para desarrollar sus teorías, por ejemplo, la biología, la neurolingüística, entre otras. Dijimos que el lenguaje es el objeto de estudio de la lingüística y puede resultar complejo estudiarlo ya que estamos íntimamente ligados con el lenguaje desde antes de nacer. Los campos de estudio o ramas de la lingüística se van a abrir de acuerdo con las problemáticas que presenta el estudio del lenguaje. Por ejemplo, a partir de las preguntas de dónde viene, vamos a estudiar el origen del lenguaje, o cómo nacen o mueren las lenguas, o cómo se adquiere el lenguaje, qué estructuras lingüísticas tenemos en nuestro cerebro, o qué áreas del cerebro se especializan en las funciones lingüísticas, entre otras posibilidades o ramas de estudio de la lingüística. Vamos a ver ahora qué es la gramática. Cada una de esas ramas de la lingüística se sustenta en un concepto de qué es la gramática. Bueno, la gramática es ese conjunto de reglas que rige las combinaciones de los elementos lingüísticos. Es decir, las normas que hay entre palabras para combinarse o entre frases o en un discurso o un texto mucho más amplio. ¿Sí? Es ese sistema de principios que nos posibilita la producción de textos gramaticalmente correctos que nos permitan comunicarnos con otros. La gramática tiene diversos niveles de estudio. No es una sola cosa, sino que está integrada por diversos niveles. Por ejemplo, la fonética y la fonología son la parte de la gramática que estudia todas las propiedades físicas y abstractas del sonido para producir, por ejemplo, vocales o letras o frases. La morfología analiza la formación de palabras, es decir, esos elementos más pequeños que tienen ya sentido. La sintaxis se va a concentrar en el orden de las palabras dentro de una frase. Es cuando nosotros veíamos análisis de oraciones, eso forma parte de la sintaxis. La semántica va a investigar el sentido de las palabras y el sentido de las oraciones para producir determinado sentido, para producir un significado, los actos de comunicación. Y por último, el análisis del discurso es cuando nos focalizamos en el uso del lenguaje para producir sentido en un aspecto mucho más amplio que la frase, es decir, en textos, en discursos, entre otras cosas. Vamos a ver ahora al padre de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure. Es un lingüista suizo, nacido en 1857 y murió en 1913. Luego de su muerte, sus alumnos publicaron el curso de lingüística general, que fue tomado de los apuntes de los alumnos en esas clases de lingüística. Y este enfoque de Saussure se llamó estructuralismo. En este libro, Saussure lo que va a proponer, además de definir el concepto de signo lingüístico, es la distinción entre lengua y habla, que es lo que vamos a ver ahora. Saussure va a explicar que el lenguaje es irregular, ¿sí? Que tiene tanto aspectos fisiológicos, físicos y psíquicos, pero que a su vez el lenguaje se divide en dos categorías o dos hechos. Por un lado, la lengua y por otro, el habla.
La lengua es el sistema de signos, ¿sí? Que es de aspecto totalmente social y está en nuestra parte psíquica, es decir, mental. La lengua se adquiere de acuerdo a la sociedad en la que nacemos, es un producto social de la facultad del lenguaje y es concreta ya que responde a algo que está en uso. Ahora vamos a ver cómo. El uso del sistema llamado lengua es llamado habla, justamente. Es el acto individual de voluntad e inteligencia en el que yo selecciono y combino elementos del sistema de la lengua para expresar mi pensamiento o expresar mi forma de sentir. El habla es aquello que permite que la lengua evolucione, porque a partir o a través del uso de la lengua es como se puede modificar la lengua. Cuando Saussure explica la noción de lengua principalmente, él lo que quiere hacer es evitar que lengua sea sinónimo de idioma, ¿sí? Nosotros hablamos un determinado idioma y tenemos en común con los mismos que compartimos el idioma un sistema llamado lengua, que se manifiesta de maneras diferentes de acuerdo a cómo yo me expreso en mi acto de habla, ¿sí? Es decir, todos compartimos el idioma español, pero el español rioplatense o latinoamericano va a ser de una manera, el español de España de otra manera, es decir, los actos de habla van a ser diferentes, aunque compartimos un mismo idioma. Vamos a verlo ahora de manera más sintética para comprender. El lenguaje está compuesto por lengua y habla. El lenguaje es esa facultad universal que tenemos los seres humanos para adquirir un lenguaje, ¿sí? Es esa facultad genética que viene con nosotros desde que estamos concebidos, ¿sí? La lengua es el aspecto social del lenguaje, es decir, es ese sistema de signos que está relacionado con nuestro idioma y con esa gramática estructurante que tiene nuestra lengua. Es un patrón mental y es social, compartido con los demás. Y por último, el habla es el aspecto individual, es decir, es la realización física de esa lengua o de ese idioma. Bien, como les dije, Ferdinand de Saussure definió qué era un signo lingüístico. Primero pensar qué es un signo lo podemos comparar con una moneda que tiene dos caras, ¿sí? El signo, va a decir, está compuesto por dos elementos que están íntimamente conectados, que son el significado y el significante. Por un lado, el concepto de una cosa y por otro, la representación o imagen acústica de ese concepto. Ambas cosas son mentales, es decir, el signo lingüístico une el concepto con la imagen acústica, pero en nuestra mente, ¿sí? No es la realización física del sonido, sino que es todo aquello que sucede al nivel de nuestro cerebro. Saussure nos lo explica a partir de ese dibujo, ese ejemplo de la palabra árbol, para comprender que, por ejemplo, el concepto de árbol incluye copa verde, tronco marrón, raíces, es decir, aquel concepto que tenemos de lo que significa árbol. Y por otra parte, la imagen acústica en nuestro idioma español es la palabra árbol. En otro idioma, la imagen acústica va a ser, por ejemplo, tree, que significa árbol en inglés, ¿sí? Espero que esto se entienda y de todas maneras lo vamos a ver nuevamente en clase. Vamos a ver rápidamente las señas de identidad o las características de un signo lingüístico que, como recién les expliqué, se trata de la unidad más pequeña de una oración donde ya hay un significado, ¿sí? Está compuesto por significante y significado.
El significado es el concepto y el significante es la imagen acústica de ese concepto. Las características principales del signo lingüístico es que es lineal, es articulado, es arbitrario y es mutable e inmutable. Cada una de estas características las vamos a explicar en clase. Por otro lado, los signos tienen tres tipos de signos y ahora vamos a ver quién hizo esta clasificación de los tipos de signos en tres, en indicios, íconos y símbolos. Bien, quien define estos tipos de signos es Charles Peirce, quien vivió entre 1839 y 1914, como verán, era contemporáneo de Saussure, pero se lo consideró estudioso de la semiótica y él propone que la semiótica, es decir, el estudio de los signos, era una teoría del conocimiento. Para lograr entender el conocimiento necesitamos saber cómo son los signos que lo componen. Para Charles Peirce, todo pensamiento requiere de signos para existir. No se puede pensar sin esa sucesión de signos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. El proceso de conocimiento humano es llamado semiosis y se define a través de la experiencia, es decir, que una persona lleva a cabo y es parte del proceso de conocimiento a partir de sus actos de experiencia. No hay conocimiento sin semiosis. Esto se debe a que toda experiencia nueva produce nuevos signos en la cabeza de la persona y deben ser interpretados y al interpretarlos necesitamos o generamos nuevos signos, es decir, que en nuestra cabeza o nuestro pensamiento es una sucesión infinita de signos. Peirce define al signo como una cualidad mental que reemplaza a una cosa, tal como dijo Saussure antes de los signos. Y va a clasificarlos a los signos en tres tipos, como dije recién, íconos, índices y símbolos. Veamos ahora cada tipo de signo. Los íconos establecen una relación de semejanza entre lo que quieren decir y lo que están diciendo. Es decir, ahí tenemos un signo de una persona en silla de ruedas, quiere decir discapacitados. Lo mismo sucede cuando queremos ingresar a un baño y buscamos el ícono, si es varón o mujer, por ejemplo, eso es otro ícono. Es decir, que hay una semejanza entre el dibujo y la realidad. Vamos a ver el indicio. El indicio establece una relación de consecuencia directa entre significante y significado. Es decir, como ese ejemplo que les coloqué ahí, las huellas significan como indicios de que alguien ha pasado por ahí. O el rayo, un rayo que cae, o una nube negra, significa, es decir, es un indicio de que está por llover. O a lo lejos, si veo una línea de humo, es un indicio de que hay fuego. ¿Sí? Es decir, que la relación es de causa-consecuencia. Y por último, los símbolos establecen una relación arbitraria creada por las personas entre significado y significante. ¿Sí? Por ejemplo, todas las palabras que conocemos son símbolos o los signos lingüísticos son símbolos porque necesitamos apropiarnos o necesitamos un aprendizaje de qué significa ese símbolo. Por ejemplo, aprendemos a hacer la letra A, la letra B y después las relaciones entre las letras, cómo forman palabras y significados. Por eso los signos lingüísticos son símbolos. ¿Sí? Es una relación entonces creada arbitrariamente por las personas y que debe ser aprendido. Por ejemplo, todos los signos viales que no tienen una semejanza entre lo que quieren decir, sino que necesito saber de qué se trata previamente. Por ejemplo, el signo de
de no estacionar, de stop, o un signo musical, ¿sí? La clave de sol, por ejemplo, es un símbolo. Es decir, que necesito que alguien me lo haya explicado antes.